con este análisis de qué es lo que pasó, por qué pasó, qué ocurrió. Y para lograrlo, le mandé unos cuantos documentos a mi querido David, a mi querida Ceci, que ponen el por qué. ¿Cuál fue el motivo de la manifestación? Pues a ver, lo que ocurre es una crítica, es una queja, es una molestia por parte de miembros de la coordinadora de la sección 7, particularmente en Chiapas, que no están de acuerdo con que se regrese a clases bajo estas condiciones. O sea, hay que dejar esto. Hay unas cuantas capturas de pantalla, David, que te mandé por ahí de Facebook, de la sección 7 Chiapas. Suben las fotos desde hace varias horas, 3, 4 horas, y dicen, si no hay compromiso de atención y solución de las demandas, no pasará la mañanera. Y están las fotografías de cómo retienen al presidente López Obrador, la camioneta del presidente, y están los maestros. Luego hay otra captura de pantalla en donde dicen sección 7 Chiapas, también hace 3 horas, en el marco de la Jornada Nacional Permanente de Lucha por la reapertura de la mesa CNTE-AMLO, la sección 7 de la CNT y el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas realizan un mitin ante la llegada del presidente de la República a la conferencia mañanera, esto en Tuxtla, también en la séptima región militar de Tuxtla Gutiérrez. Otra captura de pantalla, sección 7 Chiapas, igual de hace 3 horas, esos son con videos. Dicen, en el marco de la Jornada Nacional Permanente de Lucha por la reapertura de la mesa CNT-AMLO, la sección 7 del CNT y el Movimiento Magisterial Popular de Chiapas realizan un mitin ante la llegada del presidente de la República a la conferencia mañanera en la séptima región militar de Tuxtla Gutiérrez. Y luego, entendemos que la molestia de este grupo particularmente es porque no consideran que las condiciones para regreso a clases sean las correctas. Pero además hablan de que se rompe una mesa de diálogo entre estos miembros de la coordinadora y el presidente. Hay un comunicado bastante amplio de la coordinadora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y la Coordinación Estatal de los Trabajadores de la Educación en Chiapas, de su Comité Ejecutivo Seccional de la Sección 7. Dicen, si el gobierno no ceja su plan para pisotear nuestros derechos, los trabajadores no renunciaremos a la lucha, o son ellos o somos nosotros. A los pueblos de México y del mundo, al movimiento magisterial y popular, a los medios de comunicación. Cada día que pasa, el pueblo y la clase trabajadora comprobamos que la esperanza de cambio, respaldada por 30 millones de votos el 1 de julio de 2018, se quedó en las urnas. Por más que el presidente de la República desde las conferencias mañaneras se empeña en convencernos de que su gobierno es diferente y de que las cosas en el país están mejor que antes, la necia realidad nos demuestra todo lo contrario. La inseguridad pública, la violencia en el campo y la ciudad y el desempleo y la migración y los bajos salarios y la carestía de los productos de primera necesidad, los altos costos de combustibles y la energía eléctrica, conjugados con las terribles consecuencias de la pandemia por COVID-19, han causado estragos en los millones de familias que viven en pobreza extrema. El gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación pretende combatir esta realidad con migajas clientelares llamadas programas asistenciales. En lo particular, los trabajadores de la educación seguimos confinados en un régimen de excepción laboral fuera del artículo 123 constitucional y sometidos a una normatividad que viola nuestros más elementales derechos laborales y sindicales. Por otra parte, en plena tercera ola de la pandemia, sin tomar en cuenta las cifras de contagios y decesos e ignorando la opinión de expertos, el gobierno de la 4T impone el retorno presencial a las aulas, responsabilizando de las consecuencias de esta decisión a los padres de familia y maestros. Con una agresiva campaña mediática desde los medios de comunicación formales y las redes sociales, el gobierno estatal y federal pretenden descalificar toda expresión de oposición y protesta. A pesar de esto, ratificamos nuestra decisión de defender el carácter público de la educación y no poner en riesgo la salud y la vida de alumnos, padres de familia y trabajadores de la educación. Por todo lo anterior, a 83 meses de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, la sección 7 del CNTE, junto con el Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas,
Iniciamos esta jornada de lucha cuya actividad central consiste en la liberación de casetas de cobro hasta que se abra una mesa de negociación de carácter resolutiva donde se aborden los temas no resueltos. Exigimos respeto a las conquistas laborales y sindicales, reinstalación de la mesa AMLO-CNTE, descongelamiento de las plazas y reinstalación de los 33 compañeros del comité seccional, solución inmediata a la problemática de caja de ahorro y FABES y restitución de la bilateralidad. Sobre el regreso a clases, no nos oponemos al inicio de ciclo escolar, nos oponemos al retorno presencial en este momento y en estas condiciones. Iniciaremos el ciclo escolar bajo las modalidades con las que hemos laborado y acordado con los padres de familia. Alto a la violencia, inseguridad, paramilitarismo y criminalización de la protesta social en Chiapas. Alto a la persecución al sacerdote Marcelo Pérez por su lucha en defensa de los derechos humanos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, todos somos Ayotzinapa. A 41 años, la lucha por la democratización del sindicato, la educación y el país continúa. Fraternalmente, solamente luchando unidos, organizados, disciplinados, venceremos. Movimiento Magisterial y Popular de Chiapas. Esa es la exigencia. Yo pregunto, ¿quién redactó la carta? ¿Claudio X González? Porque como que lo estoy escuchando, o más bien leyendo. Y me parece bien raro que Claudio X González y el CNT solucionaran diferencias, o parece, dan a entender, que solucionaron diferencias irreconciliables. Porque si alguien los persiguió durante tanto tiempo fue Claudio X González. ¿Y por qué le digo que parece que estoy leyendo esta carta de Claudio X González? Particularmente por este párrafo que le voy a releer, en donde dice: la inseguridad pública, la violencia en el campo, la ciudad, el desempleo y la migración, los bajos salarios y la carestía de productos de primera necesidad, los altos costos de combustibles y de energía eléctrica conjugados con las terribles consecuencias por la pandemia por COVID-19 han causado estragos en los millones de familias que viven en pobreza extrema. Pero esta parte dice, por otra parte, en plena tercera ola, sin tomar en cuenta las cifras de contagios y decesos, ignorando la opinión de expertos. ¿Cuál es la opinión de expertos? ¿De qué expertos hablamos? Porque los expertos en el mundo, incluyendo la OMS y la UNICEF, dicen que hay que regresar a las aulas, que hay que poner esa opción sobre la mesa. Pero todavía me parece más aventurado cuando dicen que hay una agresiva campaña mediática desde los medios de comunicación formales y las redes sociales. Los medios de comunicación formales sí han hablado del regreso a clases, pero en contra. Las redes sociales son las que, digamos, más se han posicionado a favor del regreso a las aulas y lo ponemos sobre la mesa. Pero lo que me encanta de todo esto es que es una carta en donde dice que se les impone el retorno presencial a las aulas. ¿Se les está imponiendo? A los maestros pueden llegar a decir que se les impone, porque al tener la opción del regreso presencial, pues los maestros tienen que estar ahí. Los alumnos no, y los padres de familia tampoco. Y efectivamente aquí tenemos que poner solo una cosa sobre la mesa, sobre todo en zonas como Chiapas o Oaxaca, que hay muchas escuelas rurales. Ahí lo que tenemos que garantizar es el agua, ¿no? Agua para que se laven las manos los niños, particularmente, y las personas que trabajan ahí. Es la necesidad principal, se tiene que solucionar el problema del agua. Pero también entra la participación de los padres. Y aquí viene una parte en donde dice que se responsabiliza de las consecuencias de esta decisión a los padres de familia y maestros. ¿En qué momento se responsabilizó a los maestros? Ni siquiera se responsabilizó a los padres, solamente a los padres se les estaba pidiendo que se hicieran responsables de eso, de ser padres. ¿Pero en qué momento se responsabilizó a los maestros? En ninguno. Ahora, recordarles que Chiapas fue una de las entidades que más estuvo como un poco renuente a la vacunación. No sabemos si fue por un tema de comunicación o justamente por usos y costumbres. Es algo que el presidente tuvo que mandar a resolver particularmente para que la gente se empezara a vacunar en Chiapas, porque es donde menores cifras de vacunación teníamos. Pero sí me están entendiendo el problema en el que estamos, en la dinámica. Nadie está diciendo que no tengan derecho a protestar ni que no tengan derecho a manifestarse, pero prácticamente lo que ellos están exigiendo son cuestiones que tienen que ver con la SEP y con el gobierno. Ahora, hablan de la violencia y la migración.
Hay una cosa que es cierta, particularmente en Tuxtla, hay muchas quejas sobre los migrantes que entran de Guatemala por la frontera. ¿Por qué existe esta queja? Porque pues están ahí y dicen que hay mucho desorden, que incluso podría ser bastante violento, que es gente desordenada, etcétera. Entonces, nosotros de hecho justo queremos ir a ver esto por primeros ojos para retratarlo, porque es complejo hablar sin conocerlo. Pero hay quejas, ¿no? Las quejas existen por parte de ciudadanos sobre la desorganización y la falta de protección al mexicano ante la llegada de migrantes que están siendo retenidos en Chiapas. Pero yo le pongo todo esto porque a mí me parece bien curioso. Digo, independientemente de que es una situación que se debe resolver y que se debe de hablar con los que lo van a resolver, que en este caso es la SEP, la Secretaría de Seguridad Pública, y el gobernador del estado, esto parece efectivamente una maniobra política. En estos rumores de pasillo se está hablando que pudo ser la respuesta de Ricardo Monreal pidiéndole que le echaran un paro a través de Manuel Velasco. Ahí se lo pongo. Ya empezó a darse entre los pasillos y entre los análisis que esta situación se detona por, digamos, una cierta pequeña rivalidad política entre Monreal y que Monreal pues le pidió el paro a Manuel Velasco para que esto ocurriera. Son rumores, no tenemos forma de comprobarlos, pero son los análisis que se ven políticos. ¿Por qué podemos decir que son políticos? Porque yo no logro terminar de entender cómo los que antes estaban en contra de la coordinadora ahora están a favor de la coordinadora. Y esto solamente tiene una explicación política. Es una explicación política. Volvemos a la máxima de siempre. El enemigo de mi enemigo se vuelve mi amigo. Entonces, obviamente los panistas están lucrando con esto. No dudo ni siquiera por la redacción del documento que estemos ante una sección de maestros que pues simpatiza quizás con las ideas de Claudio X González, con las ideas de la derecha, en donde justo están argumentando que el presidente no le ha hecho caso a expertos, que los está obligando. El uso de las palabras es clave en todo esto. El uso de las palabras en todo el comunicado es clave para entender que sí pudo haber, y da la intención, da la impresión de que fue una maniobra política, que no tiene mucho que ver con la protesta. Y otra cosa que voy a poner sobre la mesa. Hemos platicado con algunos maestros, ustedes han visto en Sin Censura, hemos platicado con maestros de secundaria en Guerrero, por ejemplo, una zona también compleja, en donde nos han dicho que sí es necesario el regreso a clases, escalonado, ordenado, espaciado, pero que sí es necesario el regreso presencial por los niños. Este no es un tema. El regreso a clases hay que dejarlo a un lado, pensando que es un regreso a las aulas por los maestros. No, vaya, si lo quieren ver de una forma egoísta, pues sí, veámoslo de una forma egoísta. El regreso no tiene mucho que ver con los maestros, tiene que ver con los niños. Le voy a dar unas cifras importantes del INEGI. En la pandemia se han suicidado 1,150 niños. Suicidado. Niños. No estoy hablando de adolescentes, no estoy hablando de jóvenes, estoy hablando de niños. 1,150 niños se han quitado la vida por el confinamiento, por la violencia que hay en su casa, porque no hay condiciones en sus hogares. Usted dirá 1,150, son 1,150 niños que se están matando. No se rasparon, no, se están matando. 1,150 niños. La opción se tiene que abrir. La opción tiene que estar sobre la mesa para darle oportunidad a ese niño que no puede estar en su casa y que sus padres no pueden y no han querido resolver sus problemas para que vaya a la escuela. Le tenemos que dar esa opción. Esa es la obligación del Estado. Independientemente de lo que decidan los padres, la opción tiene que estar sobre la mesa porque hay niños que se están quitando la vida por el confinamiento y ahí tienen mucha responsabilidad los padres. Dicho eso, este tipo de comunicados de la coordinadora, tampoco es extraño ver que la coordinadora o miembros de la coordinadora de estas secciones estén prefiriendo irse a protestar que trabajar. Ellos estarían vacunados, en teoría, ese es el tema. Si no creen en la vacuna CanSino, bueno, entonces ya sabrán la influencia de dónde viene. Si ellos están molestos porque no se ha dado un diálogo, ¿a quién tenemos que voltear a ver primero? Al gobernador del estado. Al primero que hay que voltear a ver es al gobernador. El gobernador es quien tiene que hacer esta primera respuesta. Y hay muchas críticas que se han hecho sobre Rutilio Escandón. Ahora,
Aquí quiero poner también sobre la mesa que no hay otra publicación que les mandé ahí de Twitter en donde le mando un saludo a la señora de Reyes, porque fíjense lo que dicen antes de que se dé la manifestación, lo convocan a través de Facebook. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En unas horas, AMLO se presentará en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, confirmando la militarización del país. Exhortamos a las bases del movimiento magisterial y popular de Chiapas, a la región de los Altos, a las organizaciones y al pueblo en general que se encuentren al alcance de manifestar la simulación del presidente en las respuestas a las demandas del pueblo. Exigir atención a los padres de familia en la demanda de generar condiciones para un regreso seguro a clases presenciales. Ya basta de simulación. La palabra clave es la militarización del país. Si a alguien le queda duda que sí aquí hay una mano política, dígame. Porque aparte hablamos de la sección 7 de Chiapas. Si fueran todos los miembros de la coordinadora, a donde vaya el presidente, habría una manifestación de esta envergadura. Pero ¿por qué Chiapas? ¿Quién ha manejado Chiapas durante muchos años? El PRI Partido Verde. Ni siquiera con la llegada de Rutilio Escandón han cambiado mucho las cosas, y seamos honestos, hay muchas críticas hacia el gobierno de Chiapas de Rutilio Escandón, hay muchos escándalos, de hecho escándalos que incluso tienen que ver con la familia, el uso del poder a favor de la familia de Rutilio Escandón, y hay críticas que hacerle al gobernador. La primera que hay que hacerle es ¿por qué no está haciendo su trabajo? Un gobernador que conoce a su gente es un gobernador que sabría que esto iba a pasar, y es un gobernador que lo previene. Lo comparé con el caso de Guerrero, que yo no soy fan del gobierno del PRI y que bases del PRI alentaron una manifestación, la manifestación antorchista, pero ahí tuvieron la suficiente inteligencia para saber en dónde mover al presidente, para dónde mandarlo, para que no se topara con la manifestación y que no le impidieran el paso, porque también eran más o menos los mismos cuando fuimos a Acapulco el año pasado, eran más o menos las mismas personas que vimos ahorita en esta manifestación en Chiapas. Estamos hablando de Guerrero, una zona también compleja, antorchistas no son para nada fáciles, y muchos de ellos maestros también se estaban quejando, maestros, muchos de ellos también eran comerciantes informales que estaban siendo agraviados por los movimientos de la alcaldesa de Acapulco, y ahí hubo la suficiente inteligencia para decir, muévelo, que no entre por acá, que entre por esta fila. Y me voy a acordar perfecto porque estaba ahí, ellos estaban esperando en la puerta 1 y 2 a que entrara el presidente para pararlo y que no lograra entrar, y el presidente entró por otra puerta, y nunca se dieron cuenta cuando ya estaba adentro y dijeron, ya se imaginarán. Entonces, esto sí tenemos que ponerlo sobre la mesa porque acá hay un error importante y es un error de Rutilio Escandón. El error es no atender, pero también no saber y no conocer, no adelantarse a los hechos. Un gobernador, un ejecutor, muy buen ejecutor, busca adelantarse a los hechos porque para eso tiene las herramientas del Estado. No estoy hablando de represión, estoy hablando de ejecución. Y aquí, y repito, sí se ve una maniobra política que si vemos quienes han operado el Estado desde hace mucho tiempo, esto no lo organiza Manuel Velasco solo, no es tan creativo Manuel Velasco, pero sí con un favor, cobrándole ciertos favores que podría haber puesto sobre la mesa alguien que no está molesto, que está un poco molesto con el presidente y que por supuesto pues tiene esa cercanía con Velasco. Ya hablamos del senador Monreal. Este es un movimiento político bastante interesante que el presidente lo detecta. Y ahí va, justamente, vamos a escuchar este mensaje del presidente López Obrador que da desde su camioneta. Si usted no lo vio, creo que aquí ya le di el antecedente, le expliqué por qué, y lo importante es justamente centrarnos en ese. El mensaje que da el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su camioneta confirmaría un poco este análisis político sobre las circunstancias que llevan a estas personas a no moverse de ahí o a buscarle los pies al presidente y el presidente decir, aquí me quedo. Yo de aquí no me muevo y estoy en protesta, porque perfectamente pudo haber avanzado el presidente. Entonces, ellos bloquean el paso, el presidente detecta, conoce la situación política, se frena y ahí se queda. Y termina dejándolos un poco desesperanzados. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente a respuesta de esto y leyendo perfectamente la situación política que está alrededor de la situación. Algo especial, pero
tenemos que realizar esta mañanera. Ya informó el gobernador de Chiapas, ya informó el secretario de la Defensa, el general Sandoval. Yo estaba a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxtla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera. Pero a la entrada del cuartel, un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas. Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente de México ser rehén de nadie. Hemos atendido a los maestros de México y los vamos a seguir atendiendo. He hablado más que las veces que lo he hecho con el CENTE, he hablado con la CENTE, creo que en 8, en 10 ocasiones me he reunido con ellos. Pero el caso de Chiapas y también en Michoacán hay intereses creados también en la dirigencia. Esto no tiene que ver con las bases del magisterio. Lamentablemente suceden estas cosas. Entonces yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado. Entonces decidí permanecer aquí. No voy a entrar por la fuerza. No son verdaderamente muchos. Podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo, y es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten, porque esto que están haciendo es completamente ilegal, pero indebido, mejor dicho, porque desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre, pero nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos. Yo no tengo nada de que avergonzarme, al contrario, ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se ha respetado al magisterio, no se les maltrata, no es igual que antes. Todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados. Hemos avanzado en la pacificación de maestros, como nunca se están apoyando a estudiantes con becas, 11 millones de becas a estudiantes de familias humildes, como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento. En fin, no tenemos pendientes con los maestros. Esto es un asunto más de intereses políticos. A mí me gustaría que los maestros de Chiapas, las bases, analizaran esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario. Le pido a la gente que no se impaciente ni se preocupe de nada. Yo tengo mi conciencia tranquila.
y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos, y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie. Yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creado. Entonces, les estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación, que es la que corresponde, es a la que le corresponde ver este asunto, pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema, y si no, no nos dejan pasar, pues aquí me quedo el tiempo que sea necesario. Si me permiten continuar mi gira, vamos a estar más tarde en San Cristóbal, porque vamos a hacer una evaluación de lo que se ha realizado para beneficio de damnificados de el temblor, que todavía están pendientes. Vamos a estar en el templo, en la catedral de Santo Domingo, en San Cristóbal, que quedó afectada por el temblor y se está rehabilitando. Vamos a inaugurar un plantel de la Guardia Nacional en San Cristóbal, y luego voy a Comitán, porque mañana se conmemoran 200 años de que el ayuntamiento de Comitán declaró su independencia con relación a España y se adhirió al movimiento de las tres garantías encabezado por Iturbide. Es el primer paso de Chiapas, que pertenecía a Guatemala, para incorporarse a México. Lo dieron los comitecos. Comitán es un municipio, es un lugar histórico, porque también de Comitán era ese mártir de la democracia, don Belisario Domínguez. Entonces vamos a estar ahí, y luego de estar en Comitán, mañana en la mañana nos vamos hacia la frontera. Vamos a estar en Motocintla y luego en Huistla, y vamos a dormir en Tapachula, y el domingo tenemos reunión en Tapachula, y ya por la tarde regreso a la Ciudad de México. Pero miren las cosas que suceden. Esto es parte del proceso de transformación que se está llevando a cabo. Estar enfrente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no someternos a chantajes de estos grupos y resistir. Esto era lo que hacía Mandela, lo que hacía Luther King, lo que hacía Gandhi, sobre todo, la no violencia. Decía Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Un abrazo afectuoso a todos. Ese fue el mensaje del presidente López Obrador, pero grábeme